Correpi, 30 años en las calles contra la represión. El 10 de diciembre de 1983, el fin de la dictadura cívico-militar eclesiástica abrió en el pueblo argentino la expectativa de vivir en libertad, sin represión. Con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura. Sin embargo, las detenciones arbitrarias, la tortura, muerte de personas detenidas y los fusilamientos de gatillo fácil seguían golpeando a diario en los barrios populares. Una realidad naturalizada para quienes la padecen, pero invisible para el resto. Pero entonces, un barrio dijo basta. El 8 de mayo de 1987, los policías bonaerenses Balmaceda, Minio y Romero fusilaron a 3 pibes en la esquina de Figueredo y Guaminí de Ingeniero Butler. La mayoría sabemos que esto lo están haciendo. Primero porque ya están acostumbrados a hacer estas cosas. Y segundo, todos sabemos que nosotros para los de arriba somos marginados y somos una lacra, somos gusanos. Entonces a ellos les conviene que nosotros desaparezcamos. Cuando menos gente hay de nosotros, mejor para ellos. Nosotros sobramos, sabemos que estamos sobrando, porque la mayoría de la juventud no tiene trabajo, eso lo saben todos. Las familias de Willy, El Negro y Oscar no estuvieron solas. La comisión de amigos y vecinos y un pequeño grupo de militantes nos sumamos al grito de basta de gatillo fácil. En 1988 fue el fusilamiento de Agustín Ramírez en San Francisco Solano y en 1989 el de Marcelo Peca Rivero en el barrio central de Rafael Castillo. El caso de mi hijo es que mi hijo andaba jugando carrera en bicicleta. Unos días antes había estado detenido en la comisaría de Rafael Castillo por averiguación de antecedentes. Ese día que me lo llevan a mi hijo preso, era menor. Faltaban 10 días para que él cumpla 18 años. Nosotros le hicimos la fiesta de los 18 cuando él cumplió los 18. Y un policía de la comisaría de Rafael Castillo, que se llama Jorge Alberto Acosta, lo amenazó a mi hijo que lo iba a matar. ¿Por qué? Porque mi hijo vio que mataron a un pibe en la comisaría de Rafael Castillo. Lo arrastraron esa noche cuando él estaba ahí en la guardia. Y mi hijo era testigo de esa muerte. Esperaron que mi hijo ande solo y lo llevaron para un campo a 2 cuadras de mi casa. Y ahí lo fusilaron a mi hijo. Estoy en Correpi hace 30 años. Nunca bajé los brazos pidiendo justicia por mi hijo. Había que unificar esas luchas para romper el muro azul de silencio. Pero no fue fácil demostrar que los enfrentamientos con delincuentes abatidos por la policía eran en realidad fusilamientos y parte de una política represiva de todos los días. Hasta que la violencia policial estalló en plena ciudad de Buenos Aires. El 19 de abril de 1991, cientos de jóvenes fueron detenidos en una racia de la Policía Federal durante el recital de una banda de rock en el Estadio Obras. Walter Bulacio, de 17 años, salió de la comisaría la mañana siguiente con un grave cuadro neurológico por los golpes recibidos. Murió una semana después. De la comisaría dice que tenía un ataque de epilepsia, que descartado ese, y a las 10:30 de la mañana recién me lo trasladan al Pirovano. ¿Cuándo se le notificaron lo que había sucedido? Eso no, nadie me notificó, a mí me notificó un chico que estaba detenido junto con él, que llegó hasta casa para avisarme. La juventud se lanzó a las calles con movilizaciones masivas. A puro grito de yo sabía, a Walter lo mató la policía, empezó la verdadera historia de Correpi. Menem, su ministro Corach o su jefe de policía Pelachi respondían, no hay gatillo fácil. Bueno, hay una mesa de debate, está el ministro de Interior, el doctor Corach, el tiempo se va abreviando. María del Carmen Verdú, su impresión sobre todo esto. Hay algo que queda perfectamente claro y es que no estamos frente a un fenómeno nuevo. Es un fenómeno que lleva años, que lleva décadas en nuestro país. El gatillo fácil es una de las formas que adopta la metodología que nosotros denominamos violencia institucional, que abarca, entre otras variantes, como las desapariciones, como las torturas, esta del gatillo fácil, que es quizá la que se vive con mayor crudeza. Es utilizada como una especie de herramienta de control social. Es una política que está dirigida a lograr el disciplinamiento de la sociedad, a amedrentar,
a que de alguna manera todo aquello que pueda potencialmente significar movimiento, movilización, gente en la calle, chicos en una esquina tomando cerveza, reunidos en un recital de rock, en una cancha de fútbol, en una manifestación, sea vivido como una situación de peligro. Es la conducción política la que debe utilizar el instrumento de la fuerza de seguridad. Y nosotros lo estamos utilizando bajo la conducción de Menem y en este caso mi responsabilidad como ministro del Interior, ese formidable instrumento que tenemos, que es la Policía Federal. De la garganta de las y los familiares surgió una consigna indiscutible. No es un policía, es toda la institución. En otro intento de negar la represión, Corach pidió nombres. Entonces empezamos a construir el archivo de casos. Se sumaron una familia tras otra, con compañeras que hicieron historia como Delia Garcilaso, mamá de Rodolfo Fito Ríos, asesinado en la tortura en la vieja cárcel de Caseros en 1992, y Olga Castro, mamá de Sergio Durán, asesinado también en la tortura en la comisaría primera de Morón. Hasta las 12 del mediodía, para decirnos que Sergio se había descompuesto, que tuvo una descompostura y que ellos tuvieron que ir a internarlo, para reanimarlo, tuvieron que ir al hospital. Para abril de 1992 ya teníamos nombre. Corré, pi. Corré, pibe, que viene la yuta. Corré, ponete a salvo y organizate con tu familia y tu barrio. La bandera salió a la calle por primera vez el 22 de mayo de 1992 en una radio abierta que organizamos en Corrientes y Montevideo, el Cabildo Abierto contra la Represión. Nos acompañaron 3 banditas de rock solidarias que empezaban a hacerse conocidas: La Renga, Los Piojos y Los Caballeros de la Quema. Poco a poco empezamos a recibir el apoyo del movimiento histórico de derechos humanos. Madres como Nora Cortiñas, Elia Espen, Mirta Baravalle, Beba Petrini o Porota Meronio nos acompañaban en las movilizaciones y juicios. A mitad de los 90, el movimiento de trabajadores protagonizó grandes luchas en Tierra del Fuego y en Neuquén. El movimiento estudiantil dio tremenda pelea contra la Ley Federal de Educación e irrumpió en escena el movimiento piquetero con los cortes de ruta. Todas esas movilizaciones fueron reprimidas, con el protagonismo novedoso de Gendarmería y Prefectura. Sufrimos las primeras 2 muertes en la represión a la protesta social desde el fin de la dictadura. En el año 1995 los trabajadores metalúrgicos de Tierra del Fuego enfrentaban los cierres y despidos en las fábricas radicadas en el lugar. El entonces gobernador, José Estavillo, ordena una brutal represión contra quienes se encontraban movilizados. A las 16 horas cae asesinado el obrero Víctor Choque. Correpi acompañó todas esas luchas, en el reclamo de juicio y castigo por las personas caídas y en la defensa política y técnica de las criminalizadas por luchar. En 1999, apenas una semana después de asumir, Fernando de la Rúa y Carlos Álvarez mandaron a reprimir a las y los trabajadores autoconvocados de Corrientes. Francisco Escobar y Mauro Ojeda fueron fusilados y hubo medio centenar de heridos de bala. Cuando se acentuaba más y más el problema de los pagos, empezamos a pensar, empezamos a conocer de que en Corrientes Capital se reunían personas, se autoconvocaban y empezaban a gestar actividades fuera de los sindicatos, fuera de los gremios. Tuvimos que hacer muchas asambleas, que nos reuníamos acá, que tenemos filmación y demás, donde cada uno hablaba y sacaba todo lo que sentía, y a partir de esa fuerza en las ideas y en los principios nos decidimos y un día nos fuimos a Corrientes y pudimos sentar presencia ahí. No había mucha conciencia, ¿verdad? La gente se preguntaba nada más, ¿y cuándo mi hijo va a ir a clase? ¿Cuándo mi hijo iba a ir a clase? Y lo que nosotros como tutores en todo momento mantuvimos fue el apoyo incondicional a los docentes. ¿Sabes por qué? Porque nosotros nos dábamos cuenta que acá no pasaba porque nuestros hijos siguieran viniendo a clase. Fue algo horroroso, una emboscada total. Ellos entraron a los barrios humildes, hubo allanamiento de morada porque buscaban armas. Ahí está, en esa zona hay todo edificios y la gendarmería subía a los edificios y te disparaba de arriba, ¿viste? Fue terrible. Fernando de la Rúa y Carlos Álvarez
mandaron a reprimir a las y los trabajadores autoconvocados de Corrientes. Francisco Escobar y Mauro Ojeda fueron fusilados y hubo medio centenar de heridos de bala. Que le mataron, que murió Mauro César Ojeda. No quiso hablar con nosotros, no quiso arreglar el problema de Corrientes, que mandó a hacer, mandó gendarmes de allá arriba, y dos muchachitos que estuvo con nosotros murieron acá por la culpa de ellos. Le causó esa desgracia, mejor dicho, uno la muerte y el otro baleado. Y el otro señor sí que fue baleado, muerto sí, atrás de Francisco. Correpi inmediatamente fue a Corrientes y hasta hoy representa a las familias de las víctimas y sobrevivientes en la causa que tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las protestas siguieron y también la represión, con los asesinatos de Aníbal Verón, José Barrios y Carlos Santillán en rutas de Salta y Jujuy. En noviembre del año 2000, la policía reprime a los manifestantes de Mosconi y mata a Aníbal Verón. Un año más tarde, en el mes de junio, los piqueteros de General Mosconi toman nuevamente las rutas. ¿Cómo le van a tirar mujeres? Esta vez, la violencia de la gendarmería termina con la vida de dos trabajadores que no participaban de la protesta, Carlos Santillán y Oscar Barrios. En diciembre de 2001, estallaron las jornadas de rebelión popular que echaron al gobierno de la Alianza al costo de 38 muertes en todo el país. Entre los 5 asesinados en el corredor de Congreso a Plaza de Mayo, cayó nuestro compañero Carlos Petete Almirón. Particularmente él tenía una responsabilidad importante en la organización de los grupos de familiares en zona sur. Él empieza a laburar con las diferentes familias, en caso de Gatillo Fácil, a organizar el barrio, que era lo que a él más le gustaba, ese trabajo territorial, llenándolo de contenido, ¿no? Un compañero le dice, che, a mí me parece que uno de tus compañeros cayó herido. Entonces Diego, y lo describe como Petete. Lo que habíamos visto eran los disparos, primero de gases, tanto lacrimógenos como para oscurecer la escena, efectuados por el grupo de combate que estaba dirigido por el subcomisario Ernesto Sergio Weber, y los disparos habían sido los disparos de su grupo de combate con sus itacas hacia el grupo de manifestantes que por Avenida de Mayo intentaba cruzar la 9 de julio y que casi 12 o 15 horas después sabríamos que estaba liderado por Petete. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al honorable Congreso. Nos habían visto juntos y uno de estos compañeros me dice que al muchacho que estaba conmigo, de rulitos, lo habían herido de un balazo de goma en el pecho y que lo habían llevado mal, lo habían cargado mal en una ambulancia. No, me terminaron el derecho de ser madre porque una madre pienso que cría a sus hijos hasta verlo casado, luchar por una casa, tener hijos. Digo yo, él se me llevó todo, porque hasta las ganas de llorar se me llevó. Tras las fallidas presidencias de Puerta y Rodríguez A, la Asamblea Legislativa eligió a Eduardo Duhalde. Juro por Dios, nuestro Señor, y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de la nación. Apenas unos meses después, el gobierno realizó un operativo represivo para frenar el plan de lucha piquetero, que se iniciaba en los cortes del 26 de junio de 2002
y culminó con el asesinato de Darío Santillán y Maxi Costecchi y un centenar de heridos. El fotógrafo Sergio Russo Kovalevsky confió a Correpi las fotos de la estación Avellaneda que ayudaron a desarmar la tesis del gobierno y los medios hegemónicos. Se mataron entre ellos. La crisis causó 2 muertos. En la causa judicial se logró la condena a los autores materiales, pero seguimos peleando contra la impunidad de los responsables políticos. Nosotros conocíamos desde hace 20 días que iba a suceder una cosa de estas características, porque nos habían hecho los comentarios y sabíamos que se organizaba para el 22 y el 23 en el Estadio Gatica, en Villa Domínico, una asamblea de piqueteros en la que se iban a discutir los cursos a seguir. En esa asamblea se habló de lucha armada. En esa asamblea se definió lo que ellos llaman un plan de lucha, que no es otra cosa que un cronograma de hostilidades. Para salir de semejante crisis, se llamó a elecciones en 2003. Néstor Kirchner comenzó su gobierno afirmando que no iba a criminalizar la protesta social ni a reprimir con la policía del gatillo fácil, y en un gesto progresista descolgó los cuadros de los jefes de la dictadura de la ESMA. Pero para fin de 2004, bajo la tesis que equiparaba la protesta al delito, había casi 50 presas y presos políticos en todo el país. Con otras organizaciones, organizamos el acampe por una Navidad sin presos políticos en Plaza de Mayo y logramos liberar a 41. El resto del gobierno de Kirchner estuvo marcado por las luchas de trabajadores petroleros en la Patagonia y la feroz represión que militarizó las Heras, con torturas a personas detenidas y una condena a prisión perpetua a compañeros contra la que seguimos peleando hoy. Los gobiernos de Cristina Fernández siguieron en esa línea. A la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López en La Plata, ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver. Se sumaron las desapariciones de Luciano Arruga en Lomas del Mirador. Cuando Vanessa fue a decir, mi hermano está desaparecido y lo desapareció la policía, se nos cerró muchas puertas. Y del trabajador Daniel Solano en Choel Choel. Nosotros le dijimos a ustedes el 7 de diciembre del año 2011 que Daniel Solano había sido asesinado. Y no nos creyeron. Una patota de la Unión Ferroviaria, con apoyo de la Policía Federal, asesinó al militante del Partido Obrero Mariano Ferreira en un ataque a trabajadores tercerizados que puso a la vista la tercerización de la represión. Pasa la patota corriendo, ya empiezo a mirar que es imposible que nos podamos subir a los colectivos, al llegar a Vélez Sarsfield, porque el cuadro es de una horda armada con palos, con botellas rotas, con fierros, que indefectiblemente nos iba a alcanzar. Le rompe la bola a los ferroviarios, a los ferrocarriles. Son todos putos. Esos son todos piqueteros mugrientos. Y a pesar de la oposición popular, el Congreso votó 7 leyes antiterroristas exigidas por el imperialismo, mientras seguían aumentando las muertes por gatillo fácil y en lugares de detención. Pero nada se compara con lo que padecimos a partir de la llegada de Mauricio Macri al gobierno. Entre diciembre de 2015 y 2019, tuvimos que enfrentar el negacionismo del terrorismo de Estado y su reivindicación explícita con el intento del 2x1 a los genocidas. De la mano del más brutal ajuste y entrega del Fondo Monetario Internacional, se instaló un estado de excepción dirigida por la ministra Patricia Bullrich y sus pares provinciales. Una nueva legislación de la mano dura. La doctrina Chocobar legitimó formalmente el gatillo fácil y produjo un récord absoluto de todas las prácticas represivas. Fue una gestión marcada por el más alto voltaje represivo desde el fin de la dictadura cívico-militar eclesiástica. La desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Mi hermano Santi, digan quién se lo llevó. ¿Dónde está? Si fue la gendarmería, entonces devuélvalo. El asesinato de Rafael Nahuel. Rafael Nahuel, tu muerte no fue en vano, en todo el territorio se levantan tus hermanos. La sistemática represión y criminalización de la protesta social, como lo vivimos en 2017 en las marchas por Santiago,
y contra la infame reforma previsional son apenas algunos de sus puntos más visibles. La insignia represiva del macrismo, Patricia Bullrich, ubicó a Correpi como su principal enemigo y llegó a publicar un contrainforme al archivo de casos titulado Ministerio de Seguridad versus Correpi. No pudo desmentir un solo dato de nuestros informes. Bajo esa presión represiva, lanzamos nuestra agenda urgente, con los principales reclamos que venimos impulsando hace décadas. En diciembre de 2019, dijimos chau Macri masivamente en las calles. El presidente Alberto Fernández prometió luchar contra el hambre, la inflación y la desocupación. También dijo, debemos escapar a la lógica del gatillo fácil y de justificar las muertes por la espalda. Sabina Frederick, la nueva ministra de Seguridad Nacional, convocó a los organismos y a su pedido presentamos nuestra agenda urgente antirrepresiva. A menos de 15 días se cumplieron los primeros 5 puntos con la derogación de los protocolos Bullrich. Luego prohibió la aportación y uso del arma reglamentaria a la Policía de Seguridad Aeroportuaria fuera del horario y lugar de servicio y derogó el protocolo destinado a la detención de personas LGBTIQ+. Celebramos esas primeras medidas, pero no alcanzaba. Ya se veían abiertas contradicciones del Frente de Todos con la designación del teniente coronel retirado Sergio Berni como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el anuncio del Comando Unificado de Fuerzas Federales y Provinciales o la resolución que puso en manos de las fuerzas federales el ciberpatrullaje. Y entonces llegó el COVID-19. Las primeras medidas sanitarias, como el ASPO, evitaron que se saturara el sistema sanitario, desmantelado y abandonado hacía años. Las medidas económicas fueron muy limitadas, y en cambio se ampliaron las facultades y recursos de las fuerzas represivas para hacer cumplir las medidas sanitarias, como el control de la circulación, sobre todo en los barrios más humildes. Inmediatamente empezaron las denuncias de hostigamiento en los barrios, detenciones arbitrarias y aplicación de tormentos a pibes y pibas, trabajadores informales, migrantes y personas del colectivo travesti trans. Alertamos sobre lo que iba a pasar en los lugares de detención por el hacinamiento y la falta de recursos higiénicos y sanitarios. Pero pesó más la campaña reaccionaria. Lo que siguió fue un crecimiento exponencial de las muertes en cárceles y comisarías, incluso con 4 fusilamientos con bala de plomo por miembros del servicio penitenciario en Corrientes, Florencio Varela y Jujuy, que reprimieron los reclamos de los presos. Desaparecieron y fueron hallados sin vida Luis Espinosa en Tucumán y Facundo Astudillo Castro en Buenos Aires. Y a pesar de la baja circulación en las calles, las cifras del gatillo fácil se mantuvieron. Vino Guernica. Como si no se tuviera memoria de la pesadilla reciente, llegadas las elecciones legislativas, parte del descontento general fue canalizado por Juntos por el Cambio y, lo que es aún peor, por los autodenominados libertarios. La vuelta de Aníbal Fernández es un claro retroceso. Dice, la conflictividad social no se soluciona a los palos, pero es uno de los responsables políticos de la masacre de Avellaneda y del asesinato de Mariano Ferreira. Entre sus primeras medidas estuvo el envío de tropas federales a Rosario, con la excusa de combatir el narcotráfico, y a Río Negro para apoyar a una gobernadora que califica de terrorista al pueblo mapuche. También saturó de gendarmes y prefectos las estaciones de trenes del conurbano. Más y más policías y fuerzas represivas en los barrios como respuesta a la inseguridad. Una vez más preguntamos, ¿seguridad para quién? Lucas González, Alejandro Martínez, Elías Garay y una larga lista reafirman que la policía y las demás fuerzas no te cuidan. Este escenario nos convoca, nos impone estar en las calles para defender nuestros derechos. La deuda es con el pueblo. Hay que pararle la mano a la represión. Policía, es toda la institución. Basta de gatillo fácil, basta de represión. Es un solo policía, es toda la institución.